Ya pueden empezar, ya está transmitiendo ya. Ignacio, tú me das la voz para empezar y comenzamos. Buenas, ya pueden empezar, ya está transmitiendo ya. Ignacio está con el micro apagado, no puede hablar. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Hoy me dirijo a ustedes una vez más para tratar como Sindicato Único de Trabajadores este importante evento que es un conversatorio sobre los derechos laborales de los guardaparques como defensores ambientales. Si bien es cierto, es importante hablar de este tema muy importante que son los guardaparques en el sistema de áreas naturales protegidas, sobre todo en nuestro país, como en el planeta, son los pilares principales, son las bases, las columnas que sostienen todo el sistema. Por lo tanto, como los guardaparques son la pieza clave para la conservación de las áreas naturales protegidas y sobre todo para lograr una gestión muy exitosa en el tema de áreas naturales protegidas. Para este tema del día de hoy queremos disertar este tema sobre los derechos laborales de los guardaparques. Hemos invitado a nuestro amigo y que siempre está trabajando con nosotros, defendiendo a los guardaparques, el doctor Henry Carhuactocto, quien lo vamos a dejar a cargo de esta exposición de esta tarde. Y bienvenidos todos mis compañeras y compañeros guardaparques. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a conversar sobre los derechos laborales de los guardaparques como defensores ambientales, ¿sí? Esta conferencia está dedicada a un hombre como fue Luis Delgado Contreras, que hoy día ha partido justamente en la pandemia. Empecemos. La Constitución Política de 1993 es un documento que todo guardaparque debe tener en el bolsillo o cerca suyo, porque es el que fija los derechos fundamentales de todas las personas. Y en ellos encontramos el capítulo de derecho laboral. Y es bien corto. Y es bueno recordarlo, Ignacio. El artículo 22 de la Constitución señala: el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Y esto es fundamental, porque si bien es cierto, el trabajo puede ser en ciertas circunstancias un sacrificio, un padecer, también hay que reconocer que es un disfrute, un goce, porque me permite realizarme como ser humano, realizarme como persona y a la vez traer bienestar social a mi familia y a la comunidad. Y esto se ve nítidamente reflejado en el caso de los guardaparques, porque su labor implica la conservación de lugares bellísimos, de lugares importantísimos y lugares clave para el futuro del planeta, no solamente del Perú, para el futuro del planeta. Eso hay que tenerlo clarito, porque si esto es así, vamos a advertir que cuando usted hace su labor, cuando usted hace un trabajo de vigilancia en la conservación de la diversidad biológica, también se realiza
también sirve al Perú, pero también tiene derecho a que el Estado, debido a su servicio, le brinde condiciones mínimas para que se pueda respetar su dignidad como ser humano. Y aquí quiero recordarles algo. El fin supremo del Estado es la defensa de la dignidad del ser humano. Por lo tanto, contar con derechos laborales para poder desarrollar mi trabajo como servidor público es clave. Es muy importante. Luego, el artículo 23 de la Constitución dice lo siguiente: la relación laboral puede limitar el ejercicio de derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Y aquí yo quiero ser muy honesto con ustedes. Es discriminatorio que en este momento haya trabajadores guardaparques en el régimen CAS y en el régimen 728, porque han a lo largo del tiempo disfrutado de diferentes derechos laborales. Por ejemplo, no han tenido derecho a no ser despedidos injustamente. Y ya vamos a ver esto en un momento. Por ejemplo, no han tenido derecho a gratificación de fiestas patrias y Navidad con un sueldo completo. Por ejemplo, no han tenido derecho a compensación por tiempo de servicio por todos los años que han estado laborando. ¿Qué pasaría, mi estimado Crisóstomo, si hoy día tú y yo nos da COVID y nos vamos y no tenemos compensación para tiempo de servicio? ¿Qué le dejamos a la familia? Nuestro último sueldo. Nada más. ¿Con eso piensas tú que podría sobrevivir lo que resta? Esa es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? Y si he servido 20 años para áreas protegidas, al menos le hubiera dejado como compensación por tiempo de servicio a mi familia 20. Hoy día probablemente no les deje nada porque soy CAS. Hoy que nos debatimos entre el inicio de la tercera ola o el repunte, mi estimado Vildoso, Carlos, de la segunda ola de COVID, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en la familia y hay que pensar en ustedes como trabajadores. Por eso es tan importante saber en qué régimen laboral me encuentro y cuáles son mis beneficios. También te dice la Constitución Política del Estado peruano que tienes derecho a la protección contra el despido arbitrario. Hasta hace no mucho te podían decir, mi estimado Carlos, mi estimado David, no renovamos tu contrato. Y usted quedaba despedido, a pesar que tendría 7, 8, 9, 10 años, una memorándum de no renovación de tu contrato CAS era en la práctica un despido y no podías reclamar nada porque, lamentablemente, el régimen CAS es temporal y puede terminar cuando acabe el contrato último que suscribiste. Así tengas 10 años de servicios. Y este es un problema. De hecho, hace poco el Congreso lo ha resuelto y vamos a ver cómo lo ha resuelto. Esta es la parte final de la exposición para que se queden a ver la conclusión. Ahora estamos en la introducción. También hay que advertir que el Estado nos reconoce el derecho de sindicación, negociación colectiva, huelga y cautela su ejercicio democrático. Ignacio, ¿de cuándo es el sindicato? Dime, por favor, el año en que naciste como organización sindical. Carlos, ¿de cuándo es tu sindicato? ¿Cuándo nació? Recuerden que es un conversatorio, no es una conferencia magistral. Bueno, ya me dirán al final o en los comentarios en el chat. Lo que sí es un hecho contundente es que el sindicato no nace con INRENA, ni nace con la creación del CERNAP, sino nace a posteriori. Y ese desfase en el nacimiento del sindicato ha hecho que hayan derechos laborales que durante más de 20 años no han sido protegidos debidamente.
Sigamos avanzando. Vamos avanzando. Es importante que no solamente ustedes conozcan su labor, sino el público en general. Por eso que esta primera parte es introductoria y ustedes dirán, ya conozco eso, doctor. Sí, sí, pero hay que contextualizar para todos entender por qué es tan importante su labor. ¿Cuál es el personal esencial para la conservación de áreas protegidas? Sin duda, el jefe de área natural protegida, el jefe de equipo, ¿no es cierto? El jefe del área protegida es fundamental. Los especialistas, los administrativos y los guardaparques. Y los guardaparques. Y en ese contexto, tenemos que revisar cuáles son las funciones de los guardaparques, muy brevemente. Los encontramos en el artículo 27 del reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, este decreto supremo 038-2001 AG. En él se señalan una serie de funciones. ¿Sí? Vamos a decir algunas muy rápidamente. La primera es cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales vigentes y políticas institucionales aplicables a áreas protegidas. Ustedes son los que tienen que hacer cumplir la Ley de Áreas Protegidas. También dice que tienen entre sus funciones realizar actividades específicas del plan de trabajo, realizar patrullajes permanentes en las zonas que se les asigne, informar al jefe de áreas protegidas las actividades que realizan y los impactos que hayan encontrado dentro del área protegida, controlar que las instituciones o personas que realizan trabajos de investigación, fotografía, filmación, turismo u otros estén haciéndolo conforme la normatividad vigente. Propiciar la participación activa de la población local en tareas de conservación, planificación, monitoreo y manejo de área natural protegida. Ejercer la facultad de realizar inspecciones, desarrollar el procedimiento sancionador, representar al mismo jefe del área protegida dentro del área protegida cuando él no esté presente. Entre otras. Vean importante que es su labor y está por norma. No existiría forma de conservar las áreas protegidas sin su presencia. Así de importante es. Aproximadamente, se calcula que hay 700 guardaparques hoy trabajando, aproximadamente. Y tenemos que recordar qué es lo que estamos protegiendo. Por ejemplo, los parques nacionales. Un parque nacional fabuloso que tuve ocasión de visitar es el Manu. No tenía esa belleza, ese cuidado, esa conservación, si los guardaparques no estarían velando por su conservación, aparte de la población local. Pero no solamente los parques nacionales dependen de ustedes, los santuarios nacionales dependen de ustedes en su labor sacrificada de ir punto por punto verificando que haya una debida conservación del área protegida. Pero no solamente los santuarios, sino los santuarios históricos, como el Bosque de Pomac, que tiene patrimonio cultural como patrimonio natural, como una muestra representativa de bosque seco, que no estaría en pie si no fuera por los guardaparques. Y el durísimo proceso de desalojo del que me tocó ser abogado en su primera parte, y lo que hicieron los guardaparques y el personal de la jefatura para retomar un área que se estaba perdiendo. No olvidamos a las reservas paisajísticas como Norte-Bioscocha, bellísimo lugar que depende también de los guardaparques. También los refugios de vida silvestre como Pantanos de Villa. Y ahora que estamos a portas del bicentenario de la independencia del Perú, no vamos a recordar a las reservas nacionales emblemáticamente representadas por Paracas, ¿no es cierto? Y los bosques como Río San Carlos, entre otros. Si ustedes protegen estas áreas naturales protegidas, si ustedes, su labor es clave para que se mantengan en el estado que se encuentran, porque ustedes van
conversando con las personas, involucrándolas, haciendo educación ambiental, procesando a los infractores. Ustedes, además de guardaparques, son defensores ambientales, porque nada de lo que estamos mostrando sería posible de su existencia sin su trabajo, articulado con los administrativos, articulados con el jefe de área protegida, articulados con el CERNAP que está en Lima. Ustedes son parte, pero ustedes son la primera línea de defensa de la conservación. O sea, ustedes son los baluartes de que las directivas que se envían desde Lima, desde Petirrojos, este lugar que está acá en San Isidro, donde todos están cómodamente sentados ahí, planificando, se cumpla. Finalmente vaya a llegar las disposiciones para que usted cumplir las normas, junto con su jefe de área. Ustedes son el ejército de conservación más importante del Perú y tendrían que tener un valor tan importante como lo tiene el ejército, como lo tiene la marina, como lo tienen las fuerzas aéreas, como lo tiene la policía. Y sin embargo, en la primera línea de defensa de aquellos que hacen servicios esenciales, rara vez se menciona guardaparques. Si ustedes son los que defienden estos lugares y solamente son 700, ¿no debimos vacunarlos primero? ¿No debimos darles EPS para que no se enfermen? Porque solamente hay 700 expertos que están allí, incluso mal pagados, incluso con beneficios sociales a medias, y han fallecido. Tristemente, 4 miembros del sindicato del CERNAP, 3 de Pacaya Samiria y 1 de Cordillera Azul. Y probablemente en lo que viene del año enfermen muchos. Bueno, que se enferme uno de ustedes es perder a un defensor del ambiente en su tarea crucial. ¿Quién lo reemplaza? Que hay un contrato de suplencia, que inmediatamente viene alguien con 20 años de experiencia, con 10 años de experiencia a hacer lo que usted estaba haciendo. No es tan fácil. Así como no es tan fácil reemplazar a un soldado entrenado, a un infante marina entrenado, a un piloto aéreo entrenado, tampoco es fácil reemplazar a un guardaparque que conoce el área. Esto no se estudia en la universidad, en los institutos técnicos, se conoce en el campo. Y ustedes tienen harta experiencia. Por eso es que hay hoy día que relevar esa labor de defensores ambientales y reclamar los derechos laborales que corresponderían a un defensor del ambiente. No solamente son servidores públicos, sino también tienen este rol. Y a ustedes les aplicaría, por ejemplo, el famoso acuerdo de Escazú, que les da protecciones contra su vida, contra su salud, cuando reciben amenazas. Y tendría que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, tener un presupuesto para protegerlos en primera línea. Y les cuento algo que por experiencia estoy diciéndoles. Ustedes me verán acá con corbata y en una biblioteca, pero con Ignacio, en el año 2005, hicimos un operativo después de una capacitación a jueces y fiscales. Y intervenimos a este camión con madera, con estos infractores. Mientras ellos tenían machetes y herramientas, Ignacio y yo solo teníamos la ley en la boca. Nada más. Y aunque había un fiscal, luego nos acompañaron policías, no fue suficiente. Aquí está el intervenido. Y le preguntamos, yo recuerdo con Ignacio, su nombre, no tengo. Su DNI, no tengo. ¿Qué está haciendo acá? No respondía. Se baja del vehículo, le saca una pieza al motor, nos mira, con fiscal y todo, con jueces y fiscales ahí mirando, absortos, viendo por primera vez probablemente cómo es trabajar en campo, donde no tienen ninguna protección, y nosotros intentando intervenirlo. Como él se fue diciendo, ya vengo, voy por mis amigos. ¿Sí? Es una experiencia que nunca voy a olvidar. Y ahí está Ignacio, con su mochila negra. Estamos viendo el camión que funciona y abrimos la compuerta y vemos que acaban de depredar el bosque seco que estaba
colindante. ¿Sí? Esa era nuestra realidad. Y la camioneta, muy buen estado, tuvo que remolcar al camión. Bien, mientras estábamos remolcando al camión, nosotros veíamos cómo de los ámbitos laterales los infractores iban dándonos el alcance. Entonces era una lucha entre dejar la madera en un lugar custodiado o que nos la quiten. ¿Qué importa ser guardaparque, fiscal o juez cuando estás en medio de la selva o en medio de un bosque seco sin la debida protección del caso? Y esta historia no termina bien, porque cuando la vamos a dejar a la comisaría cercana, la comisaría no quiere recibirla, dice, yo no soy policía ecológica, déjala al que ve esos temas. Pero mira, me están persiguiendo, me la van a quitar, me pueden hacer daño. No, cerró todo y nos dejó a nuestra suerte. Seguimos por la carretera y, como recordará Ignacio, nos asaltaron los infractores, recuperaron el camión, recuperaron la madera y encima nos golpearon. Y yo recuerdo perfectamente que yo trabajaba en Lima y había ido para capacitarlos, ni siquiera tenía opción de irme a un hotel, porque no tenía hotel, el pasaje aéreo ya no había, y tuve que tomar bus y volver a encontrarme con mis potenciales agresores y arriesgarme a que me pase algo. Entonces, esta es la realidad de los guardaparques, ¿no? Y yo la pude vivir en carne propia, y Ignacio la vive todo el tiempo con ustedes, y entonces si sufren tantas potenciales afectaciones a su vida, a su salud, ¿no deberían tener derechos laborales completos, íntegros? ¿No deberían tener una estabilidad laboral? ¿No deberían ser reconocidos? ¿No deberían ser premiados? ¿No deberían ser reconocidos como defensores ambientales? ¿No deberían ser considerados como trabajadores de la primera línea esencial de los servicios públicos del Estado? Por eso la labor del sindicato es tan importante, porque tenemos que poner en agenda de la sociedad, incluso en agenda de los políticos, el rol que cumplen ustedes. No necesitamos 700 guardaparques, probablemente necesitemos 3.000, 4.000, 5.000 guardaparques. Ustedes no se dan abasto. Y ustedes y yo lo sabemos. Un área protegida es inmensa. Y con lo que tenemos, no alcanza. No he puesto las fotos donde últimamente destruyeron una camioneta, unos delincuentes, unos infractores, y había que pedir de alguna forma garantías personales, ¿no es cierto? Esto que pasó en el 2005 se volvió a repetir muchas veces en muchos lugares del Perú. Eso es a lo que se arriesgan los trabajadores del CERNAP. Pero además, y esto quiero dejarlo muy claro, hoy día se enfrentan a las circunstancias de la pandemia que azota el país. Hoy día, mientras yo les hablo, el número de fallecidos en el Perú sigue aumentando. El marzo pasado han muerto 1.000 personas por día. 1.000. Hoy he perdido a un gran ser humano, el padrino de un gran amigo que lo cuidó desde niño. Y hoy lucha en una UCI un gran amigo, Alex Cruz, por su vida. Como él o como ellos, hay miles de personas luchando por sus vidas. Y en esas circunstancias, ustedes no pueden hacer teletrabajo, como muchos acomodaditos de Lima que no salen de sus oficinas o de sus casas. Ustedes no pueden ser home office, porque el trabajo de los guardaparques es presencial y tienes contacto con las personas. Si esto es así y hacen trabajo esencial, ¿cómo evito que usted sea, como decía mi padre, una estadística, un número? ¿Cómo evito que usted esté allí en la estadística de fallecidos o en la estadística de pacientes que requieren UCI y ya no tienen? ¿Cómo evito que ocurra eso con mis 700 guardaparques que están
resguardando los bosques del Perú, la diversidad del Perú. ¿Cómo lo evito? Si ustedes hacen trabajo presencial, vacunándolos. Hoy escuchamos que los colegios de químicos, con los colegios de psicólogos y otros están vacunando a sus agremiados, muchos de los cuales no salen de su consultorio o no salen como ustedes a tratar a la gente directamente. ¿Por qué no priorizaron a los guardaparques? Mi estimado Mariano Castro, amigo, acuérdate de los guardaparques. Mi estimado ministro del Ambiente, Gabriel Quijano, acuérdate de los guardaparques. Es un personal crucial. Ustedes dos se van a ir y ellos van a seguir estando en donde por años han pasado, en un área protegida. Dejen un legado, vacúnenlos, denles las mejores EPS y reconózcanle su régimen laboral más beneficioso como es el 728. Ese es el pedido que con el sindicato venimos a hacer hoy día, a portas de las elecciones. Esperemos que esto se produzca. No puede ser. Yo no puedo entender cómo ustedes no han estado en la primera línea de vacunación. Es impresionante. Eso para mí es incomprensible. Es incomprensible. Este es el valor del sindicato. Porque estas cosas solamente el sindicato las podía decir. Mi estimado amigo Becerra, tú deberías estar acá diciendo cuándo los van a vacunar a los compañeros. Ojalá eso ocurra pronto, porque necesitamos cuidar de la vida de estos defensores ambientales. Porque si no se lo lleva los infractores con las agresiones, sería triste que se los lleve una pandemia. No podemos reponer los guardaparques como que reponemos a alguien que es fácil de sustituir. No. La sabiduría, la experiencia de un guardaparque es algo que no podemos perder. No podemos darnos ese lujo. Menos en pandemia, menos en una crisis como la que tenemos hoy día, político, económico, ética. Ahora quiero que en esta segunda parte de la exposición anoten lo siguiente. Por favor, concéntrese. Por favor, deje de hacer lo que está haciendo y escúcheme, porque vamos a hablar de por qué están en esta situación laboral y cómo cambiarla. Pero para eso hay que hacernos algunas preguntas. Mi magnífica compañera de labores Amparo Córdoba y Lilian Delgadillo me han ayudado a hacer estas presentaciones, así que les agradezco antes de iniciar la explicación. ¿Qué entidad se encarga de la conservación de áreas protegidas? Bueno, hacia los 90 era el Instituto Nacional de Recursos Naturales, más conocido entre los que trabajamos ahí, INRENA. En INRENA había una intendencia de áreas protegidas y el régimen laboral que aplicaba era el 728, régimen laboral 728. ¿Qué pasó con los guardaparques que trabajaban en INRENA cuando se crea el CERNAP por el decreto legislativo 1013, decreto legislativo que aprueba la ley de creación y organización y funciones del Ministerio del Ambiente? Bueno, ocurre una fusión, o sea, el INRENA, en su intendencia de áreas protegidas, es absorbida por el CERNAP, quien va a desarrollar lo mismo que la intendencia de áreas protegidas, solo que ahora va a ser un organismo público, que va a tener subjetividad, que va a tener la posibilidad de trabajar de manera más autónoma. Decía esta norma que para septiembre de 2008 se debía producir esa fusión y que los trabajadores que tenían régimen 728 debía ser respetado ese régimen. Y así es como hoy día ustedes están en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, orgullosamente y sirviéndole al país. Así es como llegan al CERNAP. Compañero, pero yo no estoy en esa posibilidad. Yo entré cuando fue CERNAP. Sí, es verdad, algunos han entrado después de la existencia de INRENA. Pero ¿cuántos años tienes? 10 años. ¿Te parece correcto tener esa precariedad laboral que tenías o que sigues teniendo? Me parece que no. Sigamos avanzando para contar más al respecto.
Una de las preguntas que uno debe hacerse es, ¿cómo sé que INRENA tenía un régimen laboral más beneficioso, como es el decreto el previsto en el decreto legislativo 728? ¿En dónde dice? ¿Cuál es la prueba, doctor? Dígame. Y bueno, la prueba está en los decretos supremos 055-92 AG, artículo 21, decreto supremo 046-2001 AG, artículo 33, y decreto supremo 002-2003 AG, artículo 37, donde a la letra, y lo voy a leer, el personal de INRENA está comprendido dentro del régimen de la actividad privada, regido por el texto único de decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el decreto legislativo 0397-TR y leyes conexas. Este régimen te permite que tengas compensación por tiempo de servicio, te permite que tengas gratificación de fiestas patrias y Navidad, te permite que tengas asignación familiar, te permite que tengas la posibilidad de no ser despedido arbitrariamente, y te da, a la fecha, las mejores condiciones laborales que podría tener cualquier régimen laboral vigente. Entonces, la pregunta que algunos de ustedes sería, ¿y de este régimen podría pasar a otro que me dé menos derechos? Y la respuesta es no. No, porque el artículo 1 de la Constitución dice que el fin supremo del Estado es la dignidad del ser humano. Y si te rebajan derechos laborales, pues afectan tu dignidad. Segundo, hay un principio que se llama el de progresividad y no regresividad en los derechos humanos, que significa que una vez que te reconozco un derecho, no puedo retirártelo, no puedo reducírtelo, sino tengo que darte mucho más, pero no mucho menos. Entonces, por el principio de progresividad y no regresividad, no podrían rebajarte derechos laborales. Si tenías un régimen laboral 728, pues no te podían poner una alocación de servicios, no te podían poner un CAS, porque tendrías menos derechos. Sigamos avanzando. Aquí hay que hablar con casos. Aquí Ignacio me dijo, ponga casos, doctor, ponga casos. No puedo poner el nombre de todos los casos que estamos llevando, así que he tomado los indicadores que son comunes. Y los indicadores que son comunes normalmente son los siguientes. Cuando muchos de ustedes trabajaban hace 20 años en INRENA, tenían un contrato de trabajo por servicio específico. O sea, estaban bajo una modalidad que era temporal. Otros tenían contratos de servicio o contratos de locación de servicios, SNP. Y otros habían sido contratados por Profonampe, contrato de trabajo por servicio específico. ¿Qué era lo que era común en todos estos casos? Que eran guardaparques. Y para mostrarlo, en el primer contrato que está al lado izquierdo, objeto del contrato, el empleador contrata temporalmente los servicios personales del trabajador, los mismos que serán desarrollados a plazo fijo, subordinado por la prestación de un servicio específico consistente en guardaparque del Parque Nacional, Cutervo, Parque Nacional, de Manu, o el que usted quiera. El asunto es que la labor de guardaparque no es temporal, pues. Es permanente, porque si no hay guardaparques que conserven el área protegida, pues se acabó el fin del CERNAP. O sea, no era un servicio temporal, era un servicio permanente, esencial, fundamental. Y entonces el propio contrato ya contenía un error, un vicio. Este era un contrato, en realidad un contrato de trabajo que debió ser a plazo indeterminado, porque la labor que hago yo es indeterminada. Vamos a poner un ejemplo de contrato por servicio específico. Imaginemos el contrato, un trabajador carpintero, y estoy en una carpintería para que termine este escritorio magnífico que tengo. Cuando lo termina, acaba su trabajo. Ese es un contrato de trabajo por servicio específico. Pero si estoy contratando a un guardaparque, no puedo decir que la labor de vigilancia, de patrullaje, de sensibilización, de educación ambiental va a acabar, porque es una labor que se prolonga indeterminadamente en el tiempo. Por eso es que
y vamos al otro contrato de locación de servicios, que uno de ustedes vayan sacando sus documentos y compare, vaya sacando, porque usted debe tener en su archivo. Busque su contrato de locación de servicios del 2004 y reconozca algo. Dice, el INRENA para el cumplimiento de sus fines requiere una contratación de un a fin de realizar servicio de controlador supervisor, que en la práctica era labor de guardaparque, porque leían los términos de referencia y veías en la realidad lo que hacía, primacía la realidad, y era un guardaparque, solo que lo llamabas controlador y supervisor. En estos casos donde en realidad querías ocultar, encaletar fraudulentamente lo que en verdad era un trabajador guardaparque, los jueces laborales en el Perú, en casos emblemáticos como el de mi gran amigo Joel Campos, o Jessica Alarcón, o Gino Germaná, casos concluidos, ganados en todas las instancias, ya cobraron sus beneficios. Recuerdo que mi buen amigo incluso pagó su hipoteca, porque le debían tanto pues, que alcanzó para pagar la hipoteca en la casa. Se aplicó primacía a la realidad. El juez se dio cuenta que más allá de lo que decían los documentos, la realidad marcaba que había una subordinación. El locador de servicios se supone que es independiente, que no le puedes dar órdenes, que no tiene un horario, que no trabaja dentro de un lugar físico contigo. Y los guardaparques, como sabemos, tenían memorándum, tenían cartas que se les dirigían, tenían planes de trabajo, hasta le llamaba la atención. Estaba completamente subordinado. Entonces, a pesar que les decían locadores, en la realidad eran guardaparques. Caso un poco más complicado es Profonam. Y aquí yo sugeriría, mi estimado Ignacio, y al sindicato, a David, y a ustedes como organización, que pidan ser parte del consejo directivo de Profonampe, porque si Profonampe es la entidad que vela por la conservación en general de la diversidad biológica, incluyendo las áreas naturales protegidas, pues ¿por qué no forman parte del consejo directivo? Hasta un representante del sector empresarial está allí, y ustedes no. Hasta las ONGs ambientales están ahí, y ustedes no. Ustedes y los indígenas son los grandes marginados de Profonampe, pero justamente los guardaparques, por ejemplo, a través de su sindicato, y los indígenas, los pueblos indígenas con respeto, son los que hacen mayor labor de conservación. Los demás están planificando, ¿no? En las oficinas o trayendo los fondos, pero finalmente son ustedes los operativos. Este es como desconectar a los generales, a los comandantes, a los coroneles de los soldados de tropa, de los hombres de élite que van a hacer las operaciones especiales. No se puede. Es como querer hacer el día D, el desembarco en Normandía, sin soldados en la playa. Por muy excelentísimos generales que tengamos, si no tenemos soldados preparados y bien armados, no vamos a poder lograr el fin de la conservación. Por eso es que habría que repensar si en Profonampe no deberían tener una representación de ustedes para mejorar las condiciones laborales que tienen a través de Profonampe. Pero yendo al caso de aquellos que fueron contratados por Profonampe como guardaparques, dice, con propósito de lograr la adecuada administración y conducción de los fondos, se requiere la contratación de un guardaparque del proyecto. O sea, tú, Profonampe, tienes tu guardaparques que envías al área protegida, pero que en el fondo no se diferencia de un guardaparque locador o de un guardaparque por contrato por trabajo o servicio específico. Todos eran guardaparques, al final la única diferencia era un papelito que decía, a mí me pagan por Profonampe, a mí me pagan por locación, a mí me pagan por contrato de trabajo de servicio específico. Pero al final eran todos guardaparques. Por aplicación del principio de primacía de realidad, todos aquellos que tenían estas condiciones debieron haber sido guardaparques directamente contratados por INRENA, por la Intendencia de Protegidas. Esta es la circunstancia que había antes de la existencia de CERNAP. El CERNAP hereda todo esto, hereda toda esta parafernalia de fórmulas jurídicas que defraudaban derechos laborales. Porque yo creo que puede haber una buena intención de Profonampe, puede haber una buena intención de los administradores de querer hacer malabares para poder contratarlos, pero en el fondo no les hacían un favor cuando no reconocían su verdadero rol.
como guardaparques que pertenecían a la Intendencia de las Protegidas y luego al CERNAP. La situación laboral de trabajadores hasta el 2008, vamos agarrando la historia ya de los guardaparques, muchos de ustedes, era la siguiente, ¿no? Hacia el 2008, aquellos que habían sido contratados, contrato indeterminado, decreto legislativo 728, los poquitos que habían sido contratados, tenían derecho a vacaciones, tenían estabilidad laboral, tenían su seguro de vida, gratificación, CTS, asignación familiar. Pero los que habían sido temporales no tenían estabilidad laboral, porque se acaba tu contrato y te vas. Contratos temporales que hemos conversado, servicio específico. Los que habían sido locación de servicio no tenían nada. O sea que durante el tiempo que estuvieron contratados por locación de servicio no han tenido vacaciones, han trabajado todo un año corrido, no han tenido estabilidad laboral porque los podían despedir y no haber ninguna indemnización, compensación por ese despido. Seguro de vida, gratificación, CTS no había. Si tenía seguro de vida, yo lo pagaba. Bueno, tú no debiste pagar, lo debió pagar el empleador. ¿Tú qué haces pagándolo? De tu propio sueldito pequeño de 1.000 soles, 1.500 soles, están extrayendo. Entonces, esto ni el mercader de Venecia lo hacía, ¿no? O sea, es demasiado. Y los tercerizados por Profonampe, pues, dependería si eran locadores de servicio, pero si eran locadores, tenían las mismas condiciones que los que habían sido contratados por la misma condición en el ámbito de CERNAP, ¿no? Sigamos avanzando. Vayamos a lo que ya es la transferencia de personal de INRENA al CERNAP. De INRENA al CERNAP. Y lo que dice el decreto legislativo 1013 es que en el plazo, en dicho plazo, un plazo que dio, que se vencía en septiembre del 2008, se transferirán los bienes muebles e inmuebles, recursos personal, acervo documentario, derechos, obligaciones, convenios, contratos, pasivos, activos de INRENA, que correspondan a la entidad absorbente. O sea, voy a absorber los trabajadores en el mismo régimen laboral que debieron tener. Hay que tener en cuenta que si en la época de INRENA se desnaturalizó la situación laboral de los trabajadores, esta situación tenía que ser asumida por CERNAP. Si INRENA me desnaturalizó, el CERNAP tiene que responder por esa desnaturalización y me tendrán que reconocer como trabajador 728 y así tendría que ingresar. Lo que ocurrió en el caso de la transferencia fue que no hicieron en la comisión de transferencia un análisis de cómo estamos transfiriendo al personal. Simplemente lo contrataron como CAS. Nunca hubo una evaluación de que el trabajo que prestaba era efectivamente subordinado y no era locación de servicios. Así, el CERNAP absorbió la Intendencia de las Protegidas, reconociendo la situación de los trabajadores y recibió el personal a través de contratos de administración de servicios. Doctor, quiero pruebas. Tranquilo, compañero guardaparque, que aquí están tus pruebas. La mayoría de ustedes, hacia septiembre del 2008, suscribieron un contrato como el que estamos aquí mostrando. Contrato de sustitución de locación de servicios a contrato administrativo de servicios. Oiga, pero el contrato de locación de servicios, yo tengo independencia, yo soy libre como el viento, y en el contrato de CAS hay subordinación. ¿Cómo puedo sustituir una locación con uno subordinado, haciendo lo mismo? Es que esto es la prueba de que ustedes siempre fueron trabajadores y no fueron locadores. Porque la única forma de sustituir un contrato de locación de servicios por uno CAS es que tengan la misma condición como trabajador. Porque si fueran tan diferentes, tendría que hacer un nuevo contrato y el de locación resolverlo, finiquitarlo y contratarte como CAS. Pero como sabemos, y ya hemos visto que los guardaparques como locación de servicios hacían exactamente lo que los CAS o lo del 728, pues evidentemente era mucho más fácil sustituirlos. Y aquí está la prueba de que muchos locadores en verdad eran subordinados, ¿no? Aquí está la prueba. Una de las cosas que ocurrió y en la historia del CERNAP quedará grabado es que el abogado que estuvo a cargo del personal se quiso hacer el vivo, se quiso hacer el mosca. Uno de ustedes lo conoce en ese momento, entre enero del 2009, y ahora se la dan de profeta, de conservación, pero el gran daño que nos han hecho cuando hicieron esto, que voy a mostrar. Hicieron pasar los primeros 13 días de enero del 2009 como que nadie estaba trabajando en ningún área natural protegida y como que ha habido una interrupción
de la relación laboral y por eso otra nueva relación laboral y ustedes van a perder sus derechos laborales que hasta el 2009, enero del 2009 tenían, ¿no? Ya no tendrían porque se crea una nueva relación laboral en la medida de que del 1 de enero al 13 de enero ustedes no estuvieron trabajando. Esto en el papel, esto en la imaginación de esta persona que quiso defraudar los derechos laborales, porque en la práctica lo que ocurrió, aparte de lo que se pudo corroborar de las tarjetas de control de asistencia y permanencia de los guardaparques, ustedes sí asistieron, acá tengo la tarjeta de control de uno de los guardaparques con el cual hemos litigado. Había asistido. Ahí está, el 1 es feriado, no va, el 12 es feriado, no va, el sábado pues obviamente, el domingo tampoco, pero el 5 ya fue de 8 a 1 y 5, y después de 3 a 6 y 10, y ahí está su firma. O sea, todo el mes de enero trabajó. No es verdad que no trabajaron en el mes de enero completo. Sin embargo, cuando usted ve el contrato, vea el contrato, está subrayado donde mi excelente compañera Amparo Córdoba lo subrayado, dice, las partes acuerdan que la duración del contrato se inicia a partir del 13 de enero del 2009 y concluye el 31 de marzo del 2009. Pero y esos primeros días de enero, no, cállate, no digas nada, eso yo te lo pago aparte. O ya lo vemos después. Entonces, lo que querían hacer con estos contratos de administración, donde empezaban el 13 de enero, era querer simular que supuestamente no laboraron esos primeros días y por eso se cortó su relación laboral, para que luego prescriba y ustedes no puedan reclamar los años de servicio que tenían. Esto es demasiado cruel, de verdad. Aún ganando tan poquito como ganan muchos de ustedes en esa época, algunos ganaban 1.000 soles, algunos han llegado a ganar 600 soles, 800 soles, les hacen esta barbaridad. Esto no tiene nombre. Esto es aprovecharse del débil. Es utilizar la profesión de abogado con fines macabros. No tiene nombre. No sé qué abogado lo hizo, pero la verdad yo no podría dormir tranquilo si hago esta maldad a 700 personas que dan su vida por la conservación. Pero ocurrió. Bueno, ahora hay que decir que quien apoyó, respaldó esta estrategia legal fue más cruel todavía. Fue más cruel. Hay que revisar nuestra ética de funcionario público. Tenemos que servir a la patria, pero respetando los derechos de los demás, no triturándolos. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, hay una solución. Felizmente que nuestra justicia en el Perú ya es ducha, pues, en estas cosas fraudulentas de empleadores que quieren sacar la vuelta a la ley, para más vivo el Poder Judicial. Y ha dicho, en sentencia del Tribunal Constitucional, la 1084-2004 A. Puno, la 3508-2004 A. Huancavelica, y en casaciones, como la de 5807-2009 Junín, o la 2048-2015 Loreto, que estas interrupciones tendenciosas, fraudulentas, menores a 30 días, no impiden que se les reconozca sus derechos laborales, su relación laboral. Esta era de 13 días, así que al no ser mayor a 30 días, se le reconoce su relación laboral, a pesar de la pataleta que hagan el procurador, la procuradora o quien sea que defienda esta ilegítima forma de triturar derechos laborales. Así, hasta la fecha, hasta hace muy poquito, ustedes han sido precarizados laboralmente. Muchas de sus boletas, acá les muestro una, dice fecha de ingreso 13 de enero del 2009. Oiga, pero yo soy guardaparque desde la época en renta, ¿por qué me pones desde esa época? No, así tiene que ser la boleta. Y así tienen su boleta, ¿no? Desde el 13 de enero del 2009. Y vean cuánto ganan, honorarios, todavía le ponen 1.250 soles por arriesgar tu vida como bombero, por subir el monte, por arriesgarte a los infractores que hemos visto, por arriesgarte al COVID. Eso es lo que ganó usted en algún momento. A enfermedades que pueden ser tropicales, el dengue, el Zika. Ese sueldo quiere decir dos cosas: que usted tiene una gran capacidad de entrega por la patria y una vocación de servicio y ama lo que hace. Y lo otro es que en el Perú no se está reconociendo lo que debería, lo que vale el trabajo del guardaparque. El guardaparque debería estar en un sueldo
5.000 soles. Tranquilamente, por lo que hace, por lo que contribuye, por la cooperación que nos llega, por su trabajo de conservación. No menos de 5.000 soles debería ganar un guardaparque, bien pagado, con buenas botas, con buen uniforme, con buenos cascos, bien entrenado, capacitado, educado, todo. Bien pagado, lo merece. Son 700 personas. O al menos ganar lo mismo que un policía. Policía, su sueldo ronda a más allá de los 3.000 soles, con todos los beneficios. En fin, este tipo de circunstancias no debería producirse. Debo advertir que esta boleta es antigua, porque estamos hablando de la historia, pero igual, en el año 2009, 1.250 soles no es mucho, no es mucho. Es algo demasiado bajo para el trabajo que hace. Y ahí, para ir cerrando, porque el tiempo se me agota, tengo otro evento que hacer, debo decirles que muchas de sus relaciones laborales de los guardaparques que fueron contratados como CAS y que no pidieron que les reconozcan sus años de servicio en la época de INRENA, o que fueron contratados después de que existió INRENA, eran despedidos de esta forma, ¿no? Memorando un número tal, referencia no renovación del contrato administrativo de servicios, ¿no? Y sirva la presente para informarle que su contrato de servicios no será renovado, culminando su vínculo laboral con el CERNAP el 29 de febrero del 2020, en plena casi pandemia. En ese sentido, deberá proceder a entregar su cargo a aquel servidor que se le designe su jefe inmediato o superior, obligación que debe ser cumplida bajo responsabilidad. Ni siquiera le agradecen los servicios prestados por los años de servicio. Ni siquiera le dicen gracias por todo lo que has hecho. Nada. Inmotivadamente. Inmotivadamente. Esto es lo que llamamos precarización laboral y es lo que usted tenía, inestabilidad laboral. No tenía derecho a que se le despida por causa justa, o sea, que le expliquen por qué me están despidiendo. ¿Qué he hecho mal, jefe? ¿Qué he hecho mal? Y después, si dices que he hecho algo mal, derecho a defensa y derecho a apelar si es que no estoy de acuerdo con esa sanción que me estás poniendo. Pero en mi primera falta, eventualmente me despedías con una renovación y ni siquiera me motivabas. He visto hace poco contratos de locación de servicios en ONGs que hasta para resolver el contrato nos tomamos todo el tiempo del mundo para decirle, ¿sabes qué, locador? No eres tú, hay una reorganización del equipo, del personal, es una cosa que queremos que entienda, y le explicamos y nos duele desprendernos del locador, a pesar que no había subordinación, que era libre como el viento. Eso en el ámbito del Estado no se ve. No se ve. Se ve maltrato. Felizmente existe un sindicato que al menos trata de hacer las cosas para que puedan ser mejores. Hoy día existe una incongruencia entre regímenes laborales de guardaparques contratados por 728, porque sí hay alrededor de 14 guardaparques hay ya reconocidos como 728, otros tantos están judicialmente siendo incorporados en los próximos meses, pero lo que vemos aquí actualmente es lo siguiente, que muchos de los que han sido contratados en CAS han tenido vacaciones a partir del 7 de abril de 2012 para adelante. 2009, 2010, 2011 no tuvieron vacaciones. No tuvieron. La estabilidad laboral y protección contra el despido arbitrario, si eres CAS, no la tenías. Si eres contrato a plazo 728, sí lo hubieras tenido. Seguro de vida, hasta donde sé, no, me lo descuentan. No, pues tiene que el empleador pagarlo, no tú. La gratificación de fiestas patrias y Navidad, ustedes corríjanme si no, si eres 728 sí las tienes, pero si no, es un aguinaldo, 300 soles. O sea, no es un sueldo completo, como lo es en el 728. Y lo que es indefectiblemente un hecho que es el más determinante y más diferenciador de los dos regímenes es que los de 728 tienen compensación por tiempo de servicio, que es un sueldo por año de servicio que tienes ahí en el banco para cuando ya dejes de trabajar, te den tus sueldos que se han acumulado a lo largo de años. En caso de CAS no tienes nada. Si trabajé 10 años, CTS no existe. No existe. Por eso dicen mis amigos, colegas, laboralistas,
el empleador es el principal defraudador de los derechos laborales. A veces no es el privado, sino el propio Estado. Cerremos esta exposición, ya nos vamos, con lo último de lo último, la ley 131 que acaba de aprobarse, que está calientita, es aquella ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales del sector público. Todo lo que por años hemos estado luchando, explicando que es discriminatorio tener para una misma labor esencial dos regímenes a dos personas que hacen exactamente lo mismo. Al fin el Congreso escuchó y aprobó esta ley. Y voy a leerla porque es poesía pura. Es lo más hermoso que puedes escuchar a la altura de prácticamente, en mi caso, 20 años peleando porque hayan derechos laborales a los que no tienen. El objeto de la presente ley es incorporar al régimen laboral del legislativo 728 la ley de productividad, competitividad laboral a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado contratados bajo el decreto legislativo 1057, el famoso CAS. O sea, ¿esto me interesa? Claro que sí, porque originalmente INRENA, el régimen que era el único que tenía, era el régimen legislativo, el régimen del decreto legislativo 728, que es el que mejores derechos laborales me da. Me da CTS, me da mi gratis completa, me da estabilidad laboral, etc. ¿Ese es el que tenían ustedes? Sí. Hoy día, la principal pregunta que se hace el sindicato, se hace el administrador, el amigo Becerra, es ¿a dónde nos vamos? Bueno, es que la pregunta está de más, porque INRENA tenía régimen 728. Si estás desapareciendo el CAS y no va a haber régimen servir, porque esto va a hacer que ya el servir se olvide, pues tendrían que pasar todos al régimen 728. Esa es la idea, y por eso se hace este conversatorio. Ustedes tienen que luchar. Los derechos no caen del cielo, no caen que usted esté sentado o esté esperando que alguien se los reconozca. No. A veces es muy fácil desde donde esté decir tal o cual palabra subida de tono y decir voy a perder el tiempo haciendo esta exposición. No, no. Es que es una lucha de todos. No es solamente del sindicato y un abogado, dos abogados, tres abogados. Es una lucha de todos. Si ustedes no se compran este pleito, no va a resultar más que en el status quo que tenemos hoy día. No vamos a avanzar. Esto que está pasando en esta nueva ley es una lucha de los trabajadores. No ha sido un regalo. Ha sido una lucha constante de los sindicatos, de los diversos sectores. Y felizmente se ha dado. Los requisitos para que usted pase a ese 728, atento, atento, atento. Escúcheme, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Son los siguientes. Para que tú puedas entrar al 728, incluso así tú no hayas pertenecido a INRENA, la ley te dice lo siguiente. Primero, tienes que realizar labores de carácter permanente al momento de entrar en vigencia la presente ley. En este momento, usted es guardaparque. ¿Trabajos es permanente de la institución? Claro que sí, porque el CERNAP, su principal labor es conservación de la diversidad biológica, conservación de áreas protegidas. ¿Quién realiza esa chamba? Ustedes. O sea, ¿es una labor permanente? Claro que sí, porque la labor de conservación se va a extender de manera indeterminada en el tiempo. O sea, ¿cumple con el primer requisito todos? Sí. Alégrense, porque vamos por buen camino. Siguiente requisito, tener contrato administrativo de servicios por 2 años de modo continuo. La lucha, mi estimado Ignacio, mi estimado sindicato del CERNAP, es que todos hagan 2 años continuos a partir de ahora en adelante para que en el marzo de los próximos 2 años usted diga ya cumplí el segundo requisito, realizado actividad permanente y 2 años ininterrumpidos. O, me dice la norma, 3 años de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de publicación de la presente norma. Se publicó en marzo. Sigamos avanzando. Me emociono yo cada vez que leo estos requisitos, porque ustedes lo han cumplido.
haber ingresado a la institución mediante concurso público en su defecto, haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios. Ustedes, muchos han tenido la condición de contrato de servicios no personales y han pasado a CAS y ahora sí están contratados nuevamente por CAS. O algunos, ha habido concurso público para CAS y han ganado ese concurso y ahora están trabajando allí mirándome en este momento. Entonces, todos los que me están escuchando han cumplido hasta ahora los 3 requisitos. O sea, apuntar al nuevo régimen laboral 728. Siguiente. A los trabajadores que hayan renunciado o un contrato de CAS para asumir un contrato distinto, bueno, este no es un supuesto que se aplique a ustedes, así que cumplir los 3 anteriores, ya felices ustedes. Ya está usted en camino a que se le reconozca como en el mejor régimen que tenemos a la fecha, que es el 728, con tu CTS. ¿Sí? ¿Qué debemos agregar para que usted tenga en cuenta? Esta norma te obliga como empleador Estado a que no puedas despedir a ningún CAS, a ningún guardaparque sin causa. O sea, hoy no pueden decirte no te renuevo el contrato y te despido. No. Toda decisión, y lo leo, estamos aquí en el artículo 10, extinción de contrato. El contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad con excepción de la causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Si el despido o poesía empieza, si el despido no tiene o no se prueba durante la acción, el juez declara la nulidad y la reposición del trabajador. O sea, de hecho se ha hecho hace poco incluso, de mandarte tu carta por no renovación y no decirte por qué te están despidiendo y no haberte hecho un procedimiento disciplinario previamente para haber demostrado la supuesta falta que yo cometí entre comillas, si no hago ese procedimiento y no me demuestran la falta efectivamente, pues no me pueden despedir. Y yo he conocido acá casos que nuestro colega el sindicato me ha alcanzado de, por ejemplo, la jefa o el jefe, no voy a decir, no voy a ser infidente, le dice al guardaparque que ha llegado tarde con la camioneta a recogerla, que ella le dijo a las 4 de la mañana que tenía que salir del puesto de control a llegar al punto de encuentro. Pero mis estimados colegas, en la hora de ingreso, según los horarios, es 8 de la mañana. Si el hombre salió 4 de la mañana y llega a supuestamente 8:20, no está llegando tarde, porque su hora de ingreso es el momento en que enciende el vehículo y empieza su marcha hacia el punto donde le estás indicando, porque está encendiendo un vehículo del CERNAP, por lo tanto está conduciendo para el CERNAP, ya está cumpliendo una labor importante, llevando un transporte público al lugar donde tú quieres encontrarte con él. Ya empezó su labor y sin embargo se le sanciona por tardanza. Y después otra vez se le llama la atención porque a las 8:20 de la mañana el señor le dice, oye, quiero que vayas rápido en el camión, pisa, mete la pata, cholo, rápido. Y el guardaparque le dice, no, pero, jefa, pero, ¿cómo voy a hacer eso, no? O sea, oye, no me desafíes, me está faltando el respeto. 8:20, el hombre ya está cansado, tiene sueño, quiere manejar tranquilo, ya está fuera de horario, y le llaman la atención, y de manera inapropiada, por ejemplo. Todos son ejemplos ficticios, para que nadie se ofenda, son ficticios, imaginarios, pero que si a alguno de ustedes le ha ocurrido, dense cuenta la hora en que le están diciendo la llamada de atención, o sea, fuera de horario de trabajo. Y este es el otro tema importante que no hemos relevado para dejarlo aquí como plus. No les pagan horas extras por el tiempo que hacen de servicio. Si vamos al supuesto horario que tienen ustedes, que es este de acá, que es la tarjeta de control de asistencia y permanencia, supuestamente trabajan de 8 de la mañana a 6:10, por decirte, en este caso. Pero todos sabemos, aquí presentes, todo que haya trabajado en un área protegida sabe, que trabaja las 24 horas durante 22 días, porque se quedan en el puesto de control a dormir y vigilan y hacen operativos, y hacen patrullaje, y hacen intervenciones, etc. Entonces, aquí no se está reconociendo las horas extras. ¿Cómo reconocerlas? Eso es algo que el 728 tendría que resolver. De hecho, es un tema pendiente.
el reconocimiento de la verdadera jornada laboral del guardaparque. Por eso siento que debería ganar más, pues. No debería ganar lo que tiene. Si le reconoce sus horas extras, debería ganar el doble. Porque la hora extra se paga mucho mejor. Y si la hora extra se refiere a de noche o de madrugada, debe ser mejor pagada todavía. Para eso la legislación laboral es clarísima. Sin embargo, para los guardaparques, se está esperando hacer una ley de los guardaparques, porque si no, no le reconozco sus derechos laborales. Dios mío. Si ya lo reconocen bajo el régimen laboral 728, ahí está toda la legislación vigente que se le puede aplicar. No hay que crearla, no hay que inventar la pólvora. O sea, mientras creo la famosa ley de los guardaparques, siguen en el estado de precariedad y de indigencia laboral que se encuentran, no puede ser. Eso no puede ser. Cerremos diciendo que nos adherimos a la causa que tiene el sindicato. Son más de 25 años de servicio, algunos de ustedes que han sido contratados de manera temporal, sin seguro de vida, sin póliza contra accidentes, trabajo sin condiciones adecuadas, vulneración de las 8 horas y sin compensación de horas extras. 70% del personal, de acuerdo a la estadística del sindicato, percibe 1.600 soles por todo lo que hacen, trabajando literalmente en algunos casos 24 horas por 22 días. Si hiciéramos un estudio, Ignacio, hazlo si es posible, de cuántas personas han divorciado o han perdido su pareja por este trabajo, yo les aseguro que encuentran varios casos. No voy a decir cuántos, pero los mineros y ustedes son los que deben tener más problemas familiares, porque claramente si yo no veo a mi papá 22 días y mi mujer no me ve 22 días, voy a tener problemas. Voy a tener problemas. Y eso hay que ser descarnado. Somos adultos, ¿no? No somos adultos, no hay que ocultar la realidad. Y aquí me quedé preocupado por una foto del Sindicato Único de Trabajadores, CERNAP, Sutra CERNAP, cuando publicaba esta foto, ¿no? Reconocimiento guardaparque más antiguo del SINAMPE, Juan Francisco Mamani Guamán, 42 años de servicio por la conservación de áreas protegidas en el Perú. Y le entregan un platito donde dicen, gracias por tan sacrificada labor, enseñanza y lealtad. Enero del 2018, en Puno. Gracias por el platito, pero me gustaría saber si esos 42 años de servicio les has dado sus derechos laborales conforme ley. Ha disfrutado de vacaciones, gratificaciones, asignaciones laborales, compensación por tiempo de servicio. ¿Con qué pensión se está yendo, mi estimado Mamani Guamán, guardaparque? ¿Con qué pensión? ¿Queremos ser otro guardaparque que le den un platito y de pronto tenga incertidumbre sobre los derechos laborales que tiene? ¿O queremos ser guardaparques que estén bien reconocidos socialmente y que estén bien remunerados y con condiciones laborales dignas? No porque me dé la gana, no porque yo quisiera darles un privilegio a ustedes por el hecho que hemos trabajado en alguna ocasión compartido, sino por esto. Ustedes protegen estas bellezas, estos lugares emblemáticos. No puede ser que si protegen estas muestras representativas de diversidad biológica para la humanidad, ganen lo que están ganando y tengan tanta precariedad laboral. Muchas gracias, mi estimado Ignacio. Quedo atento a algunas preguntas y ya me voy retirando porque la hora es la hora. Bien, sin más que decir, si no hay interrogantes, si no hay preguntas, me voy retirando. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Muy amable la exposición. Yo creo que esto es la pura y neta realidad del guardaparque peruano. Agradecemos al doctor Henry Cuarvartocto por su exposición. Sinceramente, hay muchos de los derechos laborales que han sido afectados en los guardaparques. Así que, compañeros, hacerles también informarles a todos ustedes que esta no es la última vez de que estamos haciendo este conversatorio, sino en otra oportunidad nos volvemos a reunir con el doctor Henry Cuarvartocto y también se viene programando un conversatorio con los guardaparques de otros sindicatos de guardaparques de Latinoamérica. Así que
Por lo tanto, estemos atentos a las programaciones y a las actividades de este subsindicato. Así que, compañeros, también agradecer mucho a todos los que se conectaron en esta sala y muchas gracias en esta noche. Así que volvemos en un próximo evento, compañeros. Muy amable, gracias por conectarse. Cualquier pregunta, nos escriben al WhatsApp y se la trasladamos al doctor Henry Corroctocto, ¿ya? Muy amable, compañeros. Gracias. Quedamos a la próxima. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Hasta luego.